Handbrake My Heart. Por Cheshire. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 14. Déjame amarte. Lo he dicho antes, lo diré ahora. Ojalá fuéramos más que amigos. Sabes que me encanta tu forma de vestir. Sabes que amo tu estilo. Cada momento que estoy contigo no puedo evitar sonreír. Lo he pensado antes, lo volveré a pensar. ¿Cuándo dejaremos de fingir? Déjame amarte y estaremos bien. A ver si entiendo bien, Tori, le dijo Cyrus mientras hacían la fila frente a Bertillon para comprar un helado. Granchester por fin te buscó para intentar algo más y tu reacción es venir a París. Dicho así, pareciera que huí, dijo medio en broma, pero la verdad, la idea la hacía sentir bastante tonta. Tú sabes, pasaron muchas cosas entre nosotros. ¿Cierto?, asintió él. Los dos son unas cabezas huecas. Candy había viajado a París para encontrarse con Cyrus en busca de una opinión objetiva. Por desgracia, tenía el presentimiento de que el pelinegro iba a ponerse de parte de Terry. Inaudito. Supuso que en algunas ocasiones los hombres se apoyaban entre ellos. Entraron al local y pidieron su helado, que en realidad era más bien un sorbete. Cyrus eligió el yanduja, que soaba más elaborado de lo que era. Una pasta de chocolate que contiene sobre un 30% de pasta de avellana. Y ella pidió su favorito, albaricoque y frambuesa. Tras pagar, tomaron asiento en una de las mesas. Mientras Cyrus comía su helado, Candy intentó por última vez defender su caso. Me parece increíble que no recuerdes los meses que pasamos sin hablarnos. Luego, de la nada, se presenta en mi casa y me cuenta aquella historia donde, según sus palabras, siempre me ha amado. Eso ya no venía al caso. El ojiverde tomó una servilleta. Ya no venía al caso. Candy se apresuró a comer su sorbete para no responder con el pretexto de tener la boca llena, aunque en realidad se debía a que no sabía qué contestar. Dime, Tori, si ambos se gustan, ¿por qué seguir con esta farsa de ser solo amigos? Arguyó él, y Candy se dio cuenta de que nadie parecía entender de que ellos necesitaban tiempo para volver a sentirse cómodos uno con el otro. ¿Todavía lo amas? No lo sé. O sea, sí, ya sabes, es Terry. ¿Es Terry? Creo que he pasado demasiado tiempo en Europa, porque esa expresión americana no la conozco. Se burló. Tori, Granchester fue por mucho tiempo tu mejor amigo, la persona que estuvo para ti cuando ambos estaban en el hoyo. Él no me agrada, pero ya sabes, es un Terry, sea lo que sea que eso signifique para ti, y la verdad, no le veo el problema a estar juntos. Es complicado, apuró a decir. La respuesta de los tontos, bufó. Ella le miró con la ceja levantada. ¿Sabes cuál es la quid de la cuestión en esto? Candy negó con la cabeza. Que en realidad no es complicado. Tú eres la que se complica. Salta a la vista que ambos se atraen, incluso se enamoraron uno del otro al mismo tiempo. Sus amigos, yo y el mundo entero se han dado cuenta de que entre ustedes hay algo importante, algo que merece la pena ser explorado. Candy esbozó una sonrisa forzada. No sabía que de ser financiero ahora eras consejero matrimonial. En realidad, mi querida amiga, es algo de sentido común. Debería volver a Estados Unidos. ¿Tienes qué? Porque de lo contrario puedo darte un tour por París y asegurarme de que puedas disfrutar todo lo que la ciudad del amor tiene para ofrecer. Además, dijo risueño, aún no has tomado una decisión.
Durante los siguientes 3 días, Cyrus y Macy llevaron a Candy a cada lugar que conocían de aquella ciudad. La rubia pudo ser testigo de amor que aquellos dos se profesaban y una espinita de algo que no quiso nombrar se clavó en su pecho. Extrañaba a Terry. Mucho. Esa noche le hizo una videollamada. Necesitaba verlo, saber que pese a irse de improviso y sin avisarle a nadie, él no estaría molesto. Terry le había regalado una sonrisa y preguntado cómo estaba, y cuando ella respondió que bien, supo que él sabía que mentía. Terminaron la llamada con él prometiéndole ir por ella al aeropuerto y había agregado la frase sin presiones, antes de desaparecer de la pantalla del celular. Aquello le dio mucho para pensar. Con todos sus pensamientos girando en torno a Terry, tuvo que confesarse que lo que quería de él era precisamente lo que nunca había tenido. Cursi, por supuesto, pero por primera vez ella deseaba sentir que alguien se esforzaba en enamorarla. Desafortunadamente, Terry no era lo que se dice una persona detallista, al menos no al estilo meloso, y Candy prefería coserse la boca antes de confesar aquello en voz alta. Terry había terminado la llamada con Candy que ella se hubiera ido a mitad de la noche después de decidir volver a empezar y ver qué pasaba no lo había herido. ¿Qué va? Pero sí lo había hecho sentir decepcionado. Fue a la cantina de su apartamento y se sirvió un whisky doble, sin hielo. Todo había resultado ser tan fácil que debió sospechar que algo sucedería. No le gustaba ser pesimista, pero confiaba ciegamente en su intuición. ¿Acaso no era debido a ella que se había convertido en escritor? Cuando el timbre sonó, estaba dispuesto a no abrir. Cualquiera que quisiera verlo bien podría hacerle una videollamada. Pero el ser que osaba interrumpir su intención de emborracharse insistía. Terry azotó su vaso en la encimera de la barra. Iba a dedicarle una que otra palabra al incauto que parecía no entender que si alguien no respondía después de 2 veces al timbre, bien era porque no se encontraba en casa o porque simplemente no le daba la gana de atenderlo. Cuando abrió la puerta, los vio. Ante él, Susana, Albert, Neil, Anthony, Archie y Serena le miraron sonrientes. Los 6 se miraron unos a otros entre sorprendidos y aliviados de encontrarlo en casa. «Te trajimos un pastel», dijo Anthony, mostrando el postre como ofrenda de paz. Terry bufó molesto y miró mal a los 6 entrometidos. Dando un paso al interior de la casa, cerró la puerta. Luego, cayendo en un pequeño detalle, volvió a abrirla. Sus amigos seguían allí plantados sin saber qué pensar. Terry tomó el pastel de manos de Anthony, consciente de que tarde o temprano pagaría por ese arrebato, y volvió a cerrar la puerta. El pastel no tenía la culpa de nada, y su goloso estómago menos. En unos años, mientras celebraba la fiesta de cumpleaños de su pequeña hija, Terry recordaría aquel arrebato como uno de los peores errores de su vida, porque a los pocos segundos de haberse acabado el contenido de su vaso, la puerta de su apartamento se abrió de golpe, dándole un susto de muerte. Los goznes de la puerta se separaron y crisparon cuando los invasores entraron. «¿Qué demonios creen que hacen?», había gritado al recomponerse. Albert pudo ver la botella de vino sobre la barra y en la mesa de la sala un par de botellas de cerveza vacías. Anthony tomó el teléfono y marcó el número del administrador del edificio. Terry le oyó saltar un bufido y decir algo, no importa el costo, que lo arreglen de inmediato, por favor. Susana se sentó en uno de los sofás, mirando a las botellas que restaban de la caja que seguramente Terry había comprado en alguna tienda de conveniencia. ¿Piensas beberte todo esto tú solo?, preguntó Neil, sentándose al lado de su prometida. Terry se encogió de hombros y se sirvió otro trago doble, haciéndoles un gesto a sus amigos. Albert tomó la botella y se sirvió en un vaso. Anthony le imitó. Archie fue a la alacena y puso en marcha la cafetera. Estaba seguro de que necesitaría café, mucho café. «¿Qué carajos hacen aquí?», preguntó. Y Serena sonrió de medio lado, intentando quitarle el vaso que él defendió con ambas manos. «Queremos asegurarnos de que no saltarás por la ventana. Archie nos dijo que Candy se fue a París». «Llegan 1 hora antes», respondió, bebiéndose el contenido de su vaso y sirviéndose nuevamente. «¿No has bebido ya lo suficiente, Terry?», preguntó Susana. «Todavía no».
negó con contundentes movimientos de cabeza. Susana se levantó y les ofreció un trago a todos. ¿Qué estás haciendo? Cuando todos tuvieron un trago en sus manos, ella le miró de nuevo. Ya sabes lo que dicen, si no puedes con ellos. Todos bebieron. Terry sabía que a Susana no le gustaba el whisky. ¡Demonios! ¿Cómo puedes soportar esto? Lárguense, no quiero compañía. Como única respuesta, Neil sacó unos platos y trasteó entre los utensilios para buscar una espátula pastelera. Durante un buen rato permanecieron en silencio, dejándolo beber y comer pastel, permitiéndole sumirse en sus pensamientos. Terry no volvió a pedirles que se marcharan. Después del cuarto trago, Albert sintió que su cabeza empezaba a enturbiarse peligrosamente y decidió que era momento de tomar al toro por los cuernos. Terry estaba sentado en uno de los bancos de la cocina intentando llenar su vaso nuevamente. ¿No has ahogado suficientes penas ya?, preguntó, quitándole el vaso e intentando no sonar tan achispado como se sentía. Aún me quedan una que otra que se resiste, respondió el castaño y haciendo gala de una ventaja etílica, dejó caer su cabeza sobre sus brazos. No pueden haber sobrevivido, aseguró Anthony negándose sin mucha coordinación con la cabeza. Van a declararte zona de riesgo en cualquier momento. Vieron a Terry agitarse y luego su risa chispada llegó a los oídos de todos. Terry, podemos hacerte una pregunta totalmente fuera de lugar. En su extraña posición lo vieron asentir. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Sobre? Candy, respondió Albert. Le dije que la amaba y ella me dijo que quiere ser mi amiga. Suspiró. Y, no conforme con eso, se fue a París como si estuviese huyendo de mí. Si esa no es la forma directa de decirme que no quiere nada conmigo, no sé qué más podría hacer. Pensé que te había pedido que fueran despacio. Todos miraron a Archie, que al parecer sabía más del tema. ¿Y entonces por qué se fue a París? No está huyendo, gran Terry. Como nadie dijo nada, el fotógrafo siguió. ¿Sabes? Cuando Candy tenía 15 años tuvo su primer novio, Tom. Él era el hijo de uno de sus vecinos. Incluso le dio trabajo a Candy cuando se entró al Villar para ayudarla con los gastos del pasaje. El día que Tom se le declaró, Candy aceptó porque estaba agradecida por todo lo que la familia de Tom había hecho por ella y su abuela. Él le ofreció algo que hizo que ella se sintiera cómoda, aceptando esa propuesta. Paz. Archie bebió de su café, consciente de que aquello que iba a revelar no tenía por qué ser del dominio público, pero estaba cansado de ver a Candy sufrir. Él la quería como una hermana y solo deseaba verla con un hombre que de verdad la amara. Si ese hombre era el odioso de Terry Granchester, bienvenido fuera. 2 años después, Cyrus apareció en su vida y él le ofreció lo mismo que Tom. Candy nunca estuvo verdaderamente enamorada hasta Ethan. A él no le costó mucho que ella lo aceptara y luego, cuando le rompió el corazón, pensó que nunca volvería a amar. Todos lo estaban escuchando con atención. Archie bebió nuevamente de su taza humeante. Ella nunca pensó que con Ethan sería feliz un tiempo limitado de su vida y que luego cada uno continuaría por su parte, pero así fue. Y entonces apareciste tú y la hiciste sonreír de nuevo y contra todo pronóstico se enamoró de ti. Terry seguía con la cabeza entre los brazos, negándose a levantar la mirada. ¿Qué hiciste? Le volviste a romper el corazón, grandísimo imbécil. Susana le miró con los ojos muy abiertos, segura de que su compañero en algunos trabajos había querido decirle aquello, y quizá algo mucho peor, desde hacía mucho tiempo. Te vio con Karen, amándote, te vio al lado de otra mujer, una que no podía odiar porque aprendió a considerarla su amiga antes de que tú la eligieras. Candy está celosa, Terry, está dolida. Ella no es que no quiera estar contigo, solo quiere saber que es la persona más importante para ti. Espera, había dicho Serena. ¿Estás diciendo que Candy quiere que Terry la corteje? No había burla en su voz, solo incredulidad. Todos se quedaron en silencio. Terry levantó la mirada y pudieron notar que tenía los ojos rojos y húmedos. La amo, dijo el castaño con voz afectada.
Eso no es suficiente. Volvió a hablar Archie. Sabía que, aunque todos eran amigos desde hacía ya un tiempo, todos los demás apoyarían a Terry, pero él era uno de los mejores amigos de Candy. Si lo habían llevado, entonces lo escucharían, les gustara o no lo que tuviera para decir. Amar es fácil. La verdadera prueba está en qué hacer con ese amor. ¿Vas a rendirte o pelearás por Candy? Quiero que ella sea feliz, Archie. La felicidad de Candy no depende de ti, Granchester. Madura. Candy se dedica a lo que siempre ha querido. Es buena en su trabajo. Tiene a su madre a su lado. Nos tiene a nosotros que haríamos cualquier cosa por ella. ¿Te das cuenta? Ella no quiere que nadie la haga feliz. Quiere a alguien con quien compartir esa felicidad. Ella merece un hombre que pelee por ella. No un pelele que a la primera que no le salen las cosas como espera, se emborrache y se autocompadezca. Archie hizo una pausa en su discurso, miró los ojos de todos y se prometió que si salía vivo de ahí, le diría a Annie cuánto la amaba. Han decidido empezar de nuevo. Tú aceptaste eso. No me vengas ahora con que porque le dijiste que la amabas esperabas que ella se lanzara a tus brazos, porque si eso es lo que esperas, te equivocaste de persona. En ti está que ella te acepte como tú quieres que lo haga, Terry. El castaño inclinó la cabeza hacia un lado y siguió mirándole fijamente, como si esperara que siguiera hablando. Se levantó, balanceándose peligrosamente hacia adelante. Archie le detuvo con la palma de la mano contra su pecho. Hora de un baño helado, Terry, le dijo Serena, dirigiéndose al baño, y Terry hizo algo tan inaudito como inesperado. Abrazó a Archie. Susana, Neil, Albert y Anthony se les quedaron viendo. Querían a su amigo. Pese a todas las cosas que hacía y no aprobaban, lo hacían. Y sin pensarlo mucho, se unieron al abrazo de los dos hombres. Terry les dio las gracias pensando que había sido un estúpido. Las miradas que le dirigían cuando terminó con Josephine no eran de lástima, eran de genuina preocupación. Pero en su dolor él no quiso darse cuenta, colocando un velo para no ver más allá de sus narices. ¿Cómo pudo pensar que ellos no lo entenderían? Si eran sus mejores amigos, ¿no? Más bien eran la familia que él había elegido. Terry se despidió de sus amigos 2 horas después, en una especie de estado de idiotez que seguramente le hubiera preocupado mucho si hubiese podido verse a sí mismo. Había abrazado a Archibald Cornwell. Dios santo, qué tan mal había estado. Esperó 15 minutos y después, con pasos lentos y cansados, bajó las escaleras mientras le escribía a Chuck. Borracho y distraído, pudo llegar al hall sin trastabillar. Seguramente si no fuera escritor y rico, hubiese podido ganarse la vida como equilibrista, se dijo a sí mismo, sonriendo. Vamos a casa de mis padres, Chuck. A Terry no le había pasado desapercibido que su madre había movido la agenda de medio Hollywood para poder pasar los últimos 2 meses en Nueva York, lo mismo que su padre. Ellos se habían dado cuenta de que algo pasaba con su hijo y habían querido estar cerca en caso de que Terry los necesitara. Sí, no habían sido padres modelo ni tampoco tan cariñosos como se esperaba, pero siempre habían estado para él. Cuando se le cayó su primer diente, Terry había telefoneado a su madre y ahora lo sabía. Ella había tomado el jet privado para ir a dejarle $100 debajo de su almohada. Y cuando Terry había decidido jugar fútbol, su padre había montado un campamento con su laptop y celular para poder estar presente en una junta sumamente importante, pero también verlo jugar por primera vez. Sí. No habían sido padres perfectos y quizá no solo habían tenido para contar con un heredero, pero Terry nunca, jamás, en la vida dudó que ellos lo amaran. Cuando llegó a la mansión, vio a su madre leyendo un libreto sentada en la sala principal, esa donde solían poner el árbol de Navidad. «Terry, cielo, no te esperaba hasta el domingo», le dijo mientras él se inclinaba para darle un beso en la mejilla. «Lo sé». El castaño se dejó caer en el sofá junto a su mamá. Pero quería verlos y estar con ustedes. Tu padre se alegrará. Está en su estudio atendiendo una llamada. Iré a decirle que estás aquí. Pero Terry tomó suavemente la mano de su madre, impidiéndole que se fuera. Ella volvió a tomar asiento y él se estiró cuán largo era en el sofá, poniendo la cabeza en el regazo de su madre, como cuando estaba enfermo y su madre lo mimaba.
Sus piernas colgaban por encima del brazo del sofá, pero no le importó. Su padre apareció a los pocos minutos, viendo a madre e hijo muy relajados. Levantó las piernas de Terry después de saludarlo y las puso sobre su regazo. Eleanor sonrió y acarició con ternura el cabello de su hijo, en silencio sin hacer preguntas o comentarios, y siguió haciéndolo hasta que Terry se quedó profundamente dormido. El día de partir llegó y Cyrus llevó a Candy al aeropuerto. «Te lo voy a decir de manera que lo entiendas», dijo mientras la abrazaba para despedirse. «Si quieres estar con Granchester, hazlo». «Es muy pronto», negó con la cabeza la rubia. «Deja de poner excusas y sal con él», la regañó. «Tú quieres hacerlo, ¿no?» «Sí», confesó ella sin pensar. «Pues hazlo». Estaba tan nerviosa y ansiosa que le extrañó que no la detuvieran en la aduana. En cuanto le sellaron el pasaporte y recuperó su maleta, se dirigió a la sala de llegadas. Casi salió corriendo y no pasaron ni 5 segundos cuando lo vio. Terry sostenía un letrero que rezaba «Doctora White» y llevaba un gorro de chofer en la cabeza. Candy se rió y corrió hacia él, produciendo un revuelo de abrazos y besos mezclados con muchos «te extrañé». Caminaron para encontrarse con Chuck. «Estoy tan feliz de que hayas vuelto, Candy», le dijo, rodeándola con el brazo, y ella se acurrucó contra él. Candy supo que estaban bien, que lo estarían. Volvió a cerrar los ojos, dejándose envolver por los fuertes brazos de Terry. Cuando se separaron para caminar otra decena de metros, la rubia tomó su mano y entrelazó los dedos con los del castaño. Consideró confesarle sus sentimientos ahí mismo, pero no le apetecía hacerlo en un estacionamiento y luego tener que volver a casa, sobre todo si aquello concluía con las ganas de arrancarse la ropa. Cuando llegaron a la limusina, Terry la ayudó a entrar después de que la rubia saludara a Chuck, quien estaba metiendo la maleta en la cajuela. En cuanto el auto se puso en marcha, él la miró tan intensamente que ella se sonrojó. «Quiero decirte algo», empezó Terry. «Yo también». «Déjame a mí primero, por favor, pecosa». «De acuerdo». Terry se revolvió incómodo. «Quiero que sepas que ahora entiendo por qué me has pedido que fuéramos despacio. No voy a negar que me decepcionó un poco que te fueras a Francia, pero estos días, lejos de ti, he comprendido que lo mejor que podemos hacer por nosotros y nuestra relación es ser amigos». Sonrió sin ganas. «Vamos lento, será lo mejor». Candy sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Terry le insistió para que se quedara en su departamento para poder cenar y platicar largo y tendido. «Te extrañé mucho, Candy». Volvió a abrazarla mientras se sentaba a su lado en el sillón. «No creo que pueda soltarte de nuevo». Besó su frente. «Quiero que me cuentes lo que hiciste en París. Has ido muchas veces, pero no has tenido tiempo para turistear. ¿A dónde te llevó McBrayer? Cuéntamelo todo. Te prometo no ponerme celoso». Candy le miró con una sonrisa en la cara. Por desgracia, no podría contarle todo. Tendría que ocultarle una cosa, por lo menos. Candy se despertó la mañana siguiente con una ligera melancolía rodando su cabeza. Era una sensación ya conocida, pues desde su fallida declaración a Terry del año pasado, normalmente se despertaba con el peso de la tristeza. Necesitaba su ducha matutina para volver a sentirse bien, razonablemente tranquila. Cuando salió del baño, solo con una toalla envolviendo su cuerpo, estuvo a punto de darse de bruces con el dueño del departamento, que tenía toda la pinta de acabar de salir de la cama. Sobre todo porque él tenía su propio baño y no necesitaba ir al de invitados. Su aspecto somnoliento se evaporó de golpe al chocar con ella. Para sorpresa de la rubia, los ojos de Terry parecieron recorrerle de arriba abajo, casi como si tuvieran voluntad propia. Cuando por fin apartó la vista, estaba un poco rojo. «Perdón, Candy», farfulló, antes de meterse al cuarto de baño a toda prisa. La joven doctora entrecerró los ojos pensando en lo que acababa de pasar y comprendió, un poco sorprendida y esperanzada, que a Terry no le era nada indiferente y todavía la encontraba atractiva. Con renovadas esperanzas, Candy se vistió y fue a la cocina para preparar el desayuno. Cuando Terry se unió a ella, la mesa ya estaba preparada.
Él se sirvió una taza de té y unas cuantas tiras de tocino ante la mirada curiosa de la pecosa. Regresaron de hacer las compras. Terry había prometido cocinar para ella. Candy, cómo no, se sorprendió al saber que su castaño amigo había visto muchos tutoriales en YouTube, dispuesto a darle uso a su cocina fuera de los días festivos en que Anthony y ella se atrincheraban para preparar las cenas. Terry le pidió que fuera a descansar, notándola descompensada por el cambio de horario, y él se encaminó a preparar la comida. Una vez en la cocina, Terry rebanó los filetes de pollo para empanizarlos. Luego abrió la botella de vino Marsala para dejarla respirar. Era extraño y sencillo cocinar tan alegremente, dispuesto a que un ser querido disfrutara de su comida. Eligió pollo a la Marsala porque era práctico y delicioso. Mientras dejaba calentar el aceite, sonrió. Tener a su mejor amiga, a la mujer que amaba nuevamente en su departamento, parecía tan irreal, después de tantos meses de ausencia, y que además ella estuviera dispuesta a darle otra oportunidad de ganarse su corazón era fantástico. Picó distraídamente los champiñones. La imagen de Candy saliendo del baño en la mañana rompió su concentración, provocando que se cortara. La sangre resbaló por sus dedos, pero el dolor fue apenas perceptible. Enjuagó la sangre de sus dedos mirando la transparencia teñirse de rojo. El agua se movió en espiral hasta desaparecer y con ella su pesimismo. Tenía que confiar en que esta vez podría ser feliz, que podría estar a su lado, sin miedo y sin errores. Suspiró y terminó de cocinar. El vapor del vino sazonado le arrancó una sonrisa. Candy escuchó a Terry llamarla. Dejó el libro que había tomado del estudio y salió a prisa, muy hambrienta. En el comedor, su mejor amigo había dispuesto la mesa para dos. En medio había una vasija de porcelana con pollo a la Marsala. Huele delicioso, felicitó observando maravillada el guiso. Gracias, sonrió él, feliz de haberla sorprendido. Cuando terminaron de cenar, Candy le ayudó a limpiar la cocina mientras él lavaba los trastes. Después, ella se tumbó en el sillón para ver la pantalla. Terry aprovechó para bañarse. Candy había aprendido a vivir con esa manía de Terry de bañarse 2 veces en el día si hacía ciertas actividades. Estaba cansado. Cuando Terry salió del baño en boxer, Candy pudo constatar que seguía siendo atractivo. No era muy musculoso, pero tenía definido el abdomen y los brazos. Le había contado que cuando se separaron se había metido a clases de spinning para liberar la tensión, sobre todo porque no se había acostado con nadie desde que terminara con Karen, y se le notaban las piernas. Además, pocas semanas atrás, también se había inscrito en un gimnasio de box porque no iba a permitir que nadie volviera a noquearlo. La rubia lo miró de arriba abajo muy descaradamente y Terry tuvo que morderse la lengua para evitar preguntarle si le gustaba lo que veía. Además, por el momento en que le dio la vuelta al sillón, la vio, enfundada en su jersey de los Knicks, ese que Candy le había obligado a comprarse mucho tiempo atrás. Casi estuvo a punto de saltarle encima. ¿Qué acaso no traía pijamas en su maleta? ¿Cómo dormía en París? Él sabía que en su departamento ya no había ropa de Candy. Annie se la había llevado durante los meses que estuvieron peleados. Fue entonces que ella notó su mirada. He puesto la lavadora en marcha. Mientras termina el ciclo de secado me he puesto esto. Espero no te moleste. El tono con que lo dijo daba a entender que le daba lo mismo si le molestaba. Terry negó con la cabeza, hipnotizado por la cantidad de piel que la rubia le estaba ingenuamente mostrando. Vemos una película. Voy a preparar palomitas. Terry se quedó plantado junto al refrigerador. Candy, en la sala, estaba escogiendo alguna película. Era su turno de elegir. Suspiró, abrió la puerta del refrigerador y sacó una cerveza. Estaba loco, lo sabía. Verla semidesnuda había sido tentador. Mucho. Pero él se había prometido ir despacio. Tenía un plan y debía aferrarse a él si quería que esta vez las cosas funcionaran. Puso a andar el microondas y luego de unos segundos la exposición de maíz y el aroma característico de la mantequilla invadió todo el lugar. Terry salió de la cocina con enorme recipiente lleno de palomitas, un par de refrescos y la promesa de helado en el congelador. Se sentó a su lado haciendo muecas. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días?
Tienes un extraño sentido del humor, Pecas. Terry no iba a admitir que durante ese tiempo había visto todas las películas románticas con la intención de aprender qué hacían los protagonistas para enamorar a la chica. Candy sonrió observando a Terry, permitiéndose perderse en su figura. Lo vio tomar un puño de palomitas y llevárselo a la boca sin tirar ni una sola. Sus ojos recorrieron la línea de su mandíbula mientras masticaba y casi se relamió cuando lo vio humedecerse los labios con la lengua sin perder un ápice de elegancia. De pronto, Terry volteó a verla y Candy se sonrojó al saberse descubierta. «Terry, me alegra estar aquí contigo de nuevo». «A mí también, Candy». «Tú cocinaste y me has recibido en tu casa. Si no te gusta esta película, puedes elegir otra». Terry tomó el control de las manos de la rubia y se volteó hacia la pantalla para iniciar la película. «Está bien», dijo Terry como quien no quiere la cosa, sin despegar los ojos de la televisión, tomando una ligera porción de palomitas. «Me gusta la película. Creo que tengo cierta debilidad por las rubias de ojos verdes». El corazón de Candy dio 3 saltos mortales dentro de su pecho, estremeciéndose y no por precisamente frío. La rubia giró lentamente la cabeza hacia Terry para comprobar si lo que había dicho era en serio, pero él no le correspondió la mirada, sino que siguió viendo la película sin inmutarse y sin que ningún gesto en su rostro que delatara ninguna emoción. Pero fuera como fuera, Candy sintió un fuego en el estómago y se concentró en Kate Hudson para dejar de pensar en la excitante cercanía del castaño. Después de un rato, Candy se inclinó hacia un lado hasta apoyar su cabeza en el hombro de Terry. «Te extrañé», susurró Candy sin poder contenerse. Terry no respondió, pero ella podría jurar que curvó las comisuras de sus labios en una sonrisa. Candy volvió a su departamento y al hospital 2 días después de haber aterrizado. En la clase de spinning, Terry estaba dando el 200%. Estaba como loco, y lo que le pasaba era tan simple como complejo. Esos 2 días con Candy, todo fue perfecto. Volvían a conectarse, a estar a gusto uno con el otro. Incluso habían dormido juntos. Más bien, les había ganado el sueño en el sillón. Y entonces, cuando ambos se despertaban para dirigirse a su respectiva habitación, era que su desquiciada mente se agitaba, porque a pesar de dormir separados, existía cierta intimidad en ver a la otra persona en pijama o semidesnuda. Y es que él conocía perfectamente el cuerpo que se escondía bajo los jumpsuit de Candy, y no es que la pasara mirándole el trasero a la rubia. Obvio no, ni tampoco el escote. Era Candy y sus pijamas cortas, entalladas y escotadas que hacían que sus pensamientos hicieran que sus partes bajas experimentaran cierta alegría, mientras que su parte alta, o sea, su cabeza, rechazara este entusiasmo. Pero es bien sabido que cuerpo y mente no siempre van de la mano, y Terry se juraba que no se iba a masturbar pensando en Candy. No, ya no. Era un hombre de casi 31 años, no un jovencito de 14, y como hiciera antes, negándose a aceptar que Candy le gustaba, su nuevo mantra era «No me voy a masturbar pensando en ella». Pero lo hizo y después no pudo dormir de puro remordimiento. Ahora, pedaleando sin control, estaba dispuesto a castigar a su cuerpo por sus impuras acciones. Las siguientes semanas fueron de puro disfrute, tranquilidad y entendimiento. Terry no recordaba haber tenido una época tan relajada desde el año pasado. Él y Candy salían siempre que el horario de ambos lo permitía. A veces desayunaban juntos y otras cenaban. Hablaban del tiempo, de sus trabajos, de películas, de sus amigos, nunca de los meses que estuvieron separados. Al principio les había costado, pero poco a poco fueron amoldándose a tomarse del brazo si hacía mucho frío por la calle, o tumbarse en el sofá o echar la cabeza en su hombro, incluso terminar acostados y abrazados, también a besarse en la frente para mostrarse cariñosos. Y con esos gestos habían aparecido las miradas indiscretas, comentarios con doble intención, sonrisas cómplices. Pero sobre eso, el mutuo entendimiento de que ambos querían la compañía del otro, la buscaba, la anhelaban. Terry había invitado a Anthony a su departamento.
Ya llevaban algunas horas bebiendo y platicando cuando entró la doctora. «Candy, qué alegría verte», le dijo el rubio cuando se acercó a saludarlo. «¿Cómo lo llevas, Tony?». Al parecer, el mejor amigo de Terry estaba pasando por una crisis con su pareja. Y si las cosas seguían así, muy pronto su expareja. Debido a las horas que Anthony pasaba en el restaurante y a que el nuevo subchef también era gay, a Henry no le estaba gustando la manera en que Trent, el subchef, le miraba el trasero a su novio en cada oportunidad, lo que había llevado a la pareja a discutir varias veces y en la última hasta separarse por un tiempo mientras se calmaban los ánimos. Henry no confía en mí. ¿Y qué si Trent me mira el trasero? Gracias debería de dar que estoy de tan buen ver. Y ante ese comentario, Candy y Terry dejaron caer sus máscaras de seriedad y rompieron a reír de verdad, como hacía tiempo ninguno de los dos se había visto, y eso solo alargó la sonrisa, ver reír al otro y poder presenciarlo. Cuando pararon, Candy se llevó la botella a la cocina y le sirvió un café negro al rubio. Le decía a Tony que quería organizar la cena de acción de gracias aquí, le explicó a Candy y luego se giró de nuevo a su amigo. Quizá Henry quiera venir y ustedes puedan arreglarse. El aludido solo encogió los brazos, restándole importancia. Entonces, Candy, la llamó con un tono risueño, ¿vuelven a vivir en pecado? ¿Tony?, cortó ella divertida. No exageres, amigo, cada quien tiene su cuarto, explicó el dueño del apartamento. Claro, pero de eso a que cada quien duerma en su cuarto. Y fue interrumpido por un cojín que le dio de lleno en la cara. De acuerdo, me queda claro que su pecaminosa vida no me incumbe. Zanjó con un chisporreo de humor. ¿Cómo estás, Cyrus? Está muy bien. El proyecto va sobre ruedas y su relación con Macy también. ¿No se te hace raro ver a Cyrus con otra chica?, inquirió alzando una ceja e ignorando el carraspeo de Terry. No mucho, respondió. La verdad es que lo de Cyrus fue más bien una amistad con algunos momentos. Nada que ver con... Terry se tensó. Ahí estaba, uno de esos pequeños instantes molestos y dolorosos que ambos evitaban mencionar a pesar de que hablaban de todo. Esos lapsus donde alguno de los dos mencionaba su pasado con sus exparejas, quedaban siempre en el olvido como si no existieran. «Oh, ya», acertó a decir Tony, percibiendo la mirada de advertencia de Terry. «Entonces hablemos de la cena de acción de gracias». Candy llegó al apartamento de Terry a las 10 de la mañana y vio a Terry sacar y meter una tarta al horno. «Hola, Terry, ¿y Anthony?» Se acercó para darle un beso en la mejilla. Tuvo que ir al restaurante un momento. Regresará al mediodía. ¿Tú las hiciste?, le cuestionó al ver la tarta que ya estaba lista y otra que esperaba su turno para entrar al horno. Susana vino con Anthony para hacerlas. Se fue con él porque iban a reunirse con la planeadora de la boda. Ya decía yo. Terry le miró entrecerrando los ojos, ofendido. Traje algunas cosas que me pidió Anthony. ¿Te dijo que va a hacer con las verduras? Sí, aquí están las instrucciones. Le mostró una receta escrita con letra desordenada, señal de que lo había escrito con prisa. ¿Quieres que te eche una mano? Terry arqueó sugestivamente las cejas. Claro, Candy, puedes echarme todas las manos que quieras. Ella meneó la cabeza condescendiente, pero se le notaba la risa en los ojos. Madre mía, has desayunado, payaso. Anda, ponte a picar las verduras. Voy a rallar las papas. El comedor estaba iluminado por decenas de velas. Sobre la mesa, en la repisa de la chimenea, la mesa de la sala y en cualquier otro rincón en que hubiera un huequecito para ponerlas. De fondo sonaba música de jazz. En cuanto a la comida, todos sabían que era exquisita. En el centro de la mesa estaba el pavo. A su alrededor estaban colocadas una serie de bandejas con diferentes complementos como gravy, salsas y condimentos. También había una bandeja con bollos recién horneados. En la cocina esperan su turno las tartas de nuez, calabaza y manzana. Candy pensó que la cena estaba resultando muy entretenida, a diferencia de la del año pasado. Miró a su alrededor y parecía que los demás invitados se lo estaban pasando igual de bien. «Tenemos algo que decirles»,
empezó Serena con su conocido trono de hágame caso que voy a hablar. Tomó la mano de Albert y le sonrió con dulzura. Vamos a ser padres, anunció entonces, y en el cuarto se escucharon sillas recorrerse para poder abrazarlos e infinidad de felicitaciones y buenos deseos. Cuando llegó el postre, estaban tan llenos que creyeron no podrían con él, pero pudieron. Patty, Steer y el pequeño Patrick, de casi 1 año, se despidieron a las 9 seguidos por Albert y Serena, pero justo al salir se encontraron con Henry, que tenía los ojos rojos y parecía un poco bebido. No quiero molestarlos, chicos, solo quiero hablar un momento con Anthony. El aludido asintió y ambos se dirigieron al estudio de Terry. 1 hora después, Annie, Archie, Susana y Neil también se retiraron. Candy y Terry salieron a la terraza para disfrutar de una copa de vino y la noche estrellada. A las 12:30 estaban cansados y satisfechos, apagaron todas las velas y se dispusieron a ir a dormir. Un ruido proveniente del estudio los paralizó repentinamente y se volvieron hacia la puerta para escuchar más atentamente. Ruido de extraños crujidos y algunos libros cayendo al suelo. Dime que no lo están haciendo en mi escritorio. Candy puso cara de circunstancias, pero se mordió un poco el labio para no reírse. Terry, no lo están haciendo encima de tu escritorio, pero creo que tendrás que cambiar el sillón. Yo diría que mejor se los regales, dijo aguantándose las ganas de soltar una carcajada. Ya sabes, como recuerdo de reconciliación. Y Terry estuvo a punto de desmayarse. ¡Panda de degenerados! Ni siquiera él había tenido sexo en su casa. Al menos no en muchos meses, y eso era una total injusticia. En el elegante comedor solo se oía el rumor de las hojas del periódico y el cuidadoso entrechocar de las tazas de café sobre su correspondiente platito. Eleanor había estado observando a su esposo por más de 10 minutos, diciéndose a cada momento que ese era el momento, pero sin terminar de decidirse. Finalmente, como quien menciona el clima, su voz rompió el matinal y apacible silencio para decir: Richard, querido, parece ser que Terry quiere traer a alguien en Navidad. Su esposo apartó el periódico para mirar a su esposa con expresión de padre sorprendido y preocupado. La última vez que Terry había llevado a una joven a uno de esos días en familia y que todo había resultado un desastre, Richard le había advertido que la próxima vez que les presentara a alguien tenía que ser la definitiva. ¿De verdad?, preguntó. Es esa joven que lo ayudó a superar lo de Josephine. El hombre frunció el ceño. Lo sé, yo también me sorprendí. Después de todo parece que se separaron un tiempo. Richard Granchester dejó escapar un suspiro a medio camino entre la resignación y el enojo. Por esa joven Terry había regresado golpeado de Francia. ¿Cómo podía ser la indicada si su hijo se metía en peleas por ella? Él me ha pedido que te avisara que la traería. El magnate de comunicaciones no dijo nada. Se limitó a entrecerrar los ojos y apretar las mandíbulas en un gesto más que obvio de contención. Las comisuras de sus labios marcaron las arrugas que, a sus 62 años, seguramente eran mucho más pronunciadas de lo que lo hubieran sido en otras circunstancias. Su pelo, otrora de un castaño oscuro, había dejado ese tono para convertirse en una pelusa blanca sobre su cabeza. Sin embargo, sus ojos azules seguían conservando esa mirada dura que ganaba en profundidad a medida que su temperamento se encrespaba, capaz de intimidar al más templado. Le dije que la próxima chica que trajera debía ser la indicada, y perdóname, pero esa joven no me parece que lo sea. Eleanor apretó los labios, dispuesta a tomar las riendas por Terry y solo por Terry. Haría lo necesario para que su esposo aceptara a la joven que su hijo había elegido. Confiaba en él. ¿Qué te hace pensar que no es la indicada, Richard?, cuestionó. Nunca había visto a Terry tan feliz. No es lo que queremos para él después de todo. Por eso no lo forzaste a estar al frente de la compañía y lo dejaste ser escritor. Creo que debemos confiar en su buen juicio. Los ojos de Richard se enfocaron en ella, duros y fríos, pero llevaban casados 35 años como para que ella pudiera sentirse impresionada ante esa mirada. ¿Acaso no has notado lo contento que ha estado las últimas semanas?, insistió. Además, por lo que sé, la joven en cuestión tiene una buena carrera y renombre en ella.
Durante unos segundos, el hombre se permitió un breve respiro. Al menos parecía que su hijo no había tropezado con una nueva oportunista como la señorita Walsh. Durante los siguientes minutos, el matrimonio siguió con su desayuno en completo silencio, como si la reciente conversación no hubiera tenido lugar. Richard volvió a hojear el Times, esta vez sin entender una sola línea. Y Eleanor esperó un poco para soltar lo que en verdad Terry le había pedido, lo cual se animó a decir una tostada después. Ella aún no es su novia, dijo. El hombre no levantó la vista del periódico. Quiere que la conozcamos. Escuchó a su esposo suspirar pesadamente y se encomendó a todos los santos. Que la señorita White aceptara a su hijo o no, sabría de lo que sería capaz su marido. Una semana antes de Navidad, la emoción de Terry estaba a flor de piel. Había llevado a Candy a un paseo por Manhattan, donde pudieron disfrutar de las luces y todo el tema festivo de la fecha. Fueron a los mercadillos navideños y a Central Park para patinar. Terry tuvo la precaución de comprar las entradas anticipadamente, ya que era difícil conseguirlas en sitio. En el precio iban incluidos los patines y el equipo básico de protección. Para su sorpresa y pesar, Candy se deslizaba como una profesional sobre el hielo. «Gracias, Cyrus McBrayer». Y Terry torció los labios, seguro de que haberla llevado ahí significaría muchos abrazos de su parte mientras le enseñaba cómo patinar. Pasada la hora de patinaje, Terry sugirió tomar algo para entrar en calor. Candy le invitó unos churros que él se había comido entre la multitud de personas de mala gana y un chocolate caliente que se bebía igual de mala gana por no poder parar en un local y relajarse mientras comían. Se encaminaron a las esculturas de hielo que a Candy le parecieron espectaculares. Un trineo tirado por un unicornio, grandes cisnes que nadaban en un lago helado, un Olaf de la película Frozen, entre muchas otras figuras. La Nochebuena, en compañía de sus amigos y su madre, no pudo haber sido mejor. Pero Candy no podía evitar sentirse nerviosa ante la inminente visita a la mansión Granchester. Albert, Anthony y Terry pasaron por ella. Al parecer, los dos rubios siempre intercambiaban regalos antes del desayuno en casa de los padres del castaño. Cuando cruzaron las puertas abiertas que daban paso a un amplio corredor que distribuía las estancias de la planta baja, el matrimonio Granchester hizo su aparición, surgiendo de algún lugar a la izquierda del mismo. «Terry, hijo, por fin llegaste». Enseguida quedó patente el afecto que Terry sentía por su madre. Tal vez lo que más le chocó a Candy fue que la escena se viera tan natural como la de cualquier madre e hijo demostrándose cariño. En sus esquemas mentales, basados principalmente en lo poco que sabía de su relación y en que no pasaban mucho tiempo juntos, nunca había tenido cabida la idea de que fueran capaces de demostrarse querencia entre ellos, sobre todo frente a otras personas. Candy había visto a Eleanor en varias de sus películas, pero verla en persona era distinto. Era muy hermosa pese a sus 50 años. Llevaba el largo pelo rubio sujeto por una preciosa diadema. Sus ojos eran dos zafiros y aguamarinos, idénticos a los de su vástago. Cuando extendió sus brazos para abrazar y besar a Terry, Candy se dio cuenta de que sus manos también eran parecidas a las de su hijo. «Mamá, papá, les presento a mi amiga Candy», declaró el menor de los Granchester. Eleanor la abrazó envolviéndola en una suave nube de perfume. Candy se dio cuenta de que ambas eran de la misma estatura. Candy no había esperado un recibimiento tan efusivo por parte de ella. No se había sentido incómoda ante el toque. Por el contrario, aquel abrazo había sido confortable y cálido, casi como una caricia, justo como los de Nana Pony y que ojalá pudiera tener de su propia madre. «Bienvenida, Candy». Los labios de la actriz sonreían con sinceridad. «No sabes cuánto nos alegra conocerte y tenerte hoy aquí». «Gracias, señora Granchester», respondió con un rastro de duda. Después de todo, ella en los medios era conocida como Eleanor Baker. Richard, un poco más sobrio, abrazó brevemente a Terry y le tendió la mano a Candy. «Un placer conocerla, señorita White. Siéntase bienvenida». Después, ambos saludaron a los dos rubios que se habían mantenido un poco alejados de la escena.
Puedes llamarme Eleanor, si lo deseas, dijo la madre de Terry tomando a Candy del brazo para dirigirse al salón. Esta casa a veces se siente como un laberinto, pero descuida. Para cuando Terry y tú vivan en ella, ya te habrás familiarizado. Pero Candy no pudo responder porque Richard Granchester había interrumpido. ¿Qué? Sobre mi cadáver. Había mascullado el hombre mayor, pero para su infortunio había sido claramente escuchado por todos sus acompañantes. Exactamente, querido, respondió Eleanor a su esposo. Los dos rubios se aguantaron las ganas de soltar una carcajada. Terry rodó los ojos y negó con la cabeza y Candy se sonrojó. Los 4 caballeros siguieron a las damas al salón y cuando todos estuvieron sentados, Eleanor le ofreció un bombón cubierto de chocolate. Candy aceptó con un leve movimiento de cabeza y tomó uno. Cuando Anthony y Terry eran pequeños tuvimos que purgarles por culpa de una severa indigestión. «Mamá», se quejó el aludido avergonzado. Anthony solo sonrió. «Es cierto. Candy, ahí donde lo ves, era un niño bastante travieso y revoltoso. Hasta hizo que nos quedáramos encerrados por 3 horas en el sótano», secundó Tony. Terry se enfurruñó en su asiento. ¿Acaso su madre pretendía amenizar la mañana a costa suya? Para su más absoluta desesperación, Eleanor la emprendió con una serie de anécdotas de su infancia, apoyada por Anthony. ¿Qué demonios le importaba a Candy si de pequeño armaba un escándalo si a la hora de dormir no tenía a su lado a su perro de peluche al que cariñosamente había nombrado Marshmallow? ¿O que a los 7 años le había ordenado a su chofer que lo llevara a Bloomingdale's para conseguir una playera blanca con una horca porque había manchado la suya con pintura y no quería que su niñera lo acusara con su mamá? Terry estaba comprobando en carne propia aquello que se decía de que las madres tenían un don especial para avergonzar a uno en el momento menos apropiado y siempre frente a la última persona que se desearía. «Abrimos los regalos», sugirió Richard al cabo de un rato mirando su reloj. Terry le miró con gratitud. Bajo el hermoso abeto se hallaban varios paquetes envueltos en elegantes papeles y lazos. El joven se levantó con diligencia a los 4 regalos que él había llevado el día anterior. Candy pensó una vez más lo difícil que era obsequiar a gente que ya lo tenía todo, recordando su peregrinaje por Manhattan en busca del regalo perfecto para los padres de Terry. «Este es para ti, mamá», de parte de Candy. Eleanor lo tomó sonriéndole a la joven. Colocó el refinado envoltorio sobre su regazo y lo desenvolvió con sumo cuidado, para descubrir un vinilo con la caja un poco gastada debido al paso del tiempo. ¿Cómo lo encontraste?», preguntó la rubia mayor tomando entre sus manos el álbum de Billy Nichols, Would You Believe. Terry me contó que era el disco favorito de su padre y que él se lo había regalado, pero usted... Candy calló. No sabía si debía seguir hablando. Era mi cumpleaños y yo quería otra cosa, así que fue muy fácil deshacerme de él hasta que mi padre murió, y empecé una búsqueda frenética del disco, pero nunca lo encontré. Se limpió discretamente una lágrima. «Gracias, Candy. Significa mucho para mí tu regalo». Richard, absteniéndose de hacer comentario alguno sobre el precio de dicho regalo, al menos unos $4,500, se preguntó si la joven estaba invirtiendo para su futuro. Se limitó a echar mano de su recientemente adquirido tic, fruncir el ceño. «Este es para usted, señor Granchester». La rubia le entregó a Richard un paquete cuadrado y algo voluminoso. Richard miró hacia Candy haciendo un gesto con la cabeza como agradecimiento. Empezó a desenvolverlo lentamente. Finalmente, el presente quedó al descubierto. Un kit de vinos. Era elegante, por supuesto, pero lo que le llamó la atención a Richard era que venía acompañado de una botella de Romanée Conti del 2003, uno de sus vinos favoritos. La depositó sobre la mesa con menos indiferencia. No creía que la señorita White supiera de vinos. Ese regalo definitivamente lo había elegido su hijo. Y durante la siguiente media hora, el ritual de los regalos continuó. Anthony y Albert se despidieron de los Granchester y de Candy, cargados con varios paquetes que Tony metió a su auto. Eleanor llevó a la rubia al jardín cubierto de nieve, mientras padre e hijo intercambiaban algunas palabras.
Papá, ¿qué te pasa? Preguntó el castaño abriendo una botella. Nada. ¿No te agrada Candy? Inquirió levantando una ceja. Seguramente debes recordar lo que te dije la última vez que invitaste a alguien a nuestras reuniones familiares. Por eso lo he invitado, papá. Ni siquiera es tu novia. Terry se permitió reír libremente. Todavía. Guardaron silencio un momento. Terry se acercó y le puso la mano en el hombro a su padre. La amo. Como su padre no dijo nada, continuó. Cuando pasó lo de Josephine, pensé que nunca podría superarlo, pero lo hice, con ayuda de Candy. Y cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de ella, lo eché a perder. Tuve miedo de arruinarlo, tuve miedo de una relación que no sabía si duraría. Tuve miedo de no ser lo que ella quería y necesitaba. Las cejas de Richard se levantaron y su rostro ocultó su sentir. ¿Qué cambió, Terry? Que la perdí. La mirada azul de Richard adquirió un toque agudo. Se deslizó por su hijo, buscando leerlo. Ahora ya no tengo miedo, papá. Ella es la indicada. Candy es la mujer con la que pasaré el resto de mi vida, y te agradecería que no la incordies más con tu hostilidad. ¿Estás seguro? Preguntó ofendido y sorprendido por la petición. Como nunca antes, reveló apasionado. De acuerdo, hijo, aceptó. Pero si las cosas no funcionan con la señorita White, la próxima vez que traigas a alguien, exigiré el certificado de matrimonio. Bromeó, dejando atrás el mal humor. La comida fue muchísimo más sencilla de lo que Candy hubiese esperado, tratándose de una familia tan adinerada como lo eran ellos. Consistió solo un delicioso pavo como plato principal, acompañado de mucha fruta de la temporada y pan. Como postre tuvieron galletas de nuez, té de jengibre y nada más. Continuará.